lo más importante cuando surge una idea. Una es, ¿por qué? ¿Por qué quiero escribir esta idea? ¿Por qué quiero escribir esta historia? Y la otra es, ¿de qué se trata la idea? ¿De qué se trata la historia? La primera pregunta hay que hacerla porque si vas a escribir un guión, realmente escribir un guión, especialmente de forma profesional, vas a dedicarle mucho tiempo a ese guión. Y si no tienes esa pasión por la idea y no hay algo que realmente te dé ganas de sentarte a escribir, se va a notar en el guión, ¿no? Entonces, hay muchas ideas que se pueden escribir, pero si no tienes eso que realmente te lleva a escribirla, no va a funcionar. Y después la otra pregunta, ¿de qué se trata la idea? Y para mí esto es la clave, es lo que más me ha ayudado en toda mi carrera. Y bueno, ¿de qué se trata la idea? Es el tema, ¿no? Y un truco es que si sabes cuál es el tema de tu película y lo entiendes bien, es muy fácil escribir. Es mucho más fácil que si no lo sabes. ¿Por qué? Porque el tema, hay un escritor que se llama John August, que escribió Charlie y la fábrica de chocolate, escribió Big Fish, Charlie's Angels, y él lo explica de una forma que me gusta, que él dice, el tema es el ADN de la película. Si tú agarras una película buena, ¿no? Y sacas un pedacito de la película, y la examinas, tienes que poder saber de dónde vino ese pedacito, si realmente es una película buena. ¿Por qué? Porque ese ADN está en todas las escenas de la película. Hay algo que las conecta, algo que las une y que, bueno, hace que todos estos elementos, de que todos estos elementos surja algo que realmente nos impacte y se quede con nosotros, ¿no? Yo no pienso en la trama antes de pensar en los personajes, aunque a veces sí puede surgir la idea de la trama, por supuesto. ¿Pero por qué? Primero, porque me gustan las películas que tienen personajes que son realmente personajes inolvidables, que se quedan con nosotros, de los cuales nos acordamos siempre, y esas son las películas que me interesan y que me interesa escribir, ¿no? Y después, porque sabemos que sin tema no tenemos un guión del nivel que queremos tener, y para que el tema funcione tenemos que crear personajes que sirvan para ejecutar ese tema. Y los personajes que vamos a diseñar nos van de cierta forma a dictar la trama, ¿no? Y nada puede ser arbitrario. Una forma muy simple, por ejemplo, queremos escribir sobre el miedo, ¿no? Nuestro protagonista, ¿cómo va a ser? Probablemente va a ser la persona más miedosa del planeta. ¿Por qué? Porque tiene que tener una trayectoria emocional, ¿no? Si queremos escribir sobre la generosidad, bueno, yo empezaría con un personaje muy egoísta, ¿no? Porque al final tiene que descubrir algo sobre la generosidad. Estoy diciendo de la forma más básica, ¿no? Pero para que entiendan cómo todo se va conectando. Entonces, hay varias preguntas también con los personajes. Y hay una que es la más importante, que si no la responden, no pueden escribir porque no van a saber a cuál escena ir después de cada escena. La pregunta es, ¿qué quiere mi personaje? ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos un motor narrativo dentro de cada escena y dentro de la película. La película de cierta forma es una búsqueda de algo y muchas veces uno piensa, bueno, ¿qué quiere mi personaje? Quiere ser feliz. Eso no es suficiente, tenemos que pensar en qué quiere el personaje y cómo podemos representar eso de una forma concreta y visible. Porque si no, no lo podemos ver en una película, ¿no? Entonces, les doy el ejemplo más clásico, que son las comedias románticas, ¿no? ¿Qué quiere mi personaje? Ser feliz. ¿Qué es lo que quiere mi personaje de una forma visible y concreta? Conseguir a la chica o al chico o lo que sea, ¿no? Es un objetivo muy concreto. Entonces, ¿qué quiere mi personaje? Pero después, ¿qué es lo que necesita mi personaje? Porque quizás lo que mi personaje quiere no es lo que necesita. Quizás no tiene que terminar con ese chico, porque no, tiene que estar sola para aprender otra cosa de la vida, ¿no? Entonces, no siempre es lo mismo. A veces sí, a veces no. Después, ¿cuál es el conflicto? ¿No? Lo más simple. ¿Cuáles son los obstáculos
que va a tener el personaje. Si no hay conflicto, no hay trama, ¿no? ¿Y cuáles son las debilidades de mi personaje? Y eso va a estar muy conectado al conflicto, ¿no? Y de nuevo, todo esto es pensando el tema. Tiene que tener coherencia. Si estamos escribiendo sobre el miedo, sabemos cuáles van a ser las debilidades. Entonces siempre volvemos acá. ¿Cuáles son las debilidades del personaje? Y la última pregunta es, al final de la historia, al final de la película, mi personaje consigue lo que quiere, consigue lo que necesita, y si lo hace, ¿es bueno o malo para mi personaje? ¿Y qué nos va a decir eso? Nos va a dar la trayectoria emocional, lo cual las películas buenas lo tienen, ¿no? Y bueno, algo que les quería decir es que, por supuesto, todo esto, de cierta forma, es algo muy clásico y son reglas. Y a veces vemos películas maravillosas que no tienen estas cosas, pero funcionan, de alguna forma funcionan. Lo que yo realmente creo es que tenemos que conocer las reglas, tenemos que conocer la historia del cine, tenemos que conocer la historia de las cosas que estamos haciendo y participar en ese diálogo. Y después, bueno, si no te interesa seguir eso y quieres hacerlo totalmente distinto, lo vas a hacer de una forma mejor al conocer las reglas, ¿no? Hay que conocerlas para poder romper. Entonces, una vez que sabes todo eso, tienes tu idea buenísima, tu concepto, no sé qué, viene la parte de prepararte para escribir la trama. Y esta parte del proceso para mí varía muchísimo dependiendo, primero, de la idea y cuán fácil o difícil sea la idea para mí, y segundo, de cómo surgió, si lo estoy escribiendo para un estudio, si lo estoy escribiendo para una productora o si es algo que estoy haciendo yo misma. Si es algo que estoy haciendo por mi cuenta, en general no me gusta pensar demasiado, porque me gusta sentir que quedan muchas cosas para descubrir en el proceso, que es muy divertido. Pero si estás escribiendo algo para un estudio, en general, una parte de tu contrato, después de que te contratan para escribir la idea, es hacer un tratamiento, en general 10 páginas, algo así. Y el proceso de escribir, bueno, es distinto para cada persona. Un día típico de trabajo como escritor puede variar muchísimo. O sea, hay días que, yo qué sé, me iba al café que había en mi barrio, que eran 5 otros escritores, todos escritores profesionales, bastante buenos, y estábamos los 5 así escribiendo y sufriendo. Después había días que estaba en pijama en la casa porque no podía salir, tenía que estar totalmente compenetrada en el guión. Y bueno, hay días que escribes las 24 horas porque tienes que entregar el guión. Para mí, lo que más define el proceso creativo en ese punto, cuando ya llegas al momento de escribir, es el propósito de tu guión. Porque si hay un deadline, eso te lo va a definir muy claramente. En general, un guión allá te dan entre 8 y 12 semanas para escribir, para hacer todo este proceso. Entonces, bueno, a veces hay escritores que tienen la rutina de despertarse todas las mañanas, se sientan a las 7, de 7 a 12, escriben, no sé qué. Pero la mayoría de mis amigos y la mayoría de los escritores que conozco sufren en la semana 7 escriben el guión. Pero también es un proceso que está bien, porque ¿qué es escribir? Mucho de lo que es escribir es utilizar nuestro subconsciente. Es dejar que nuestro subconsciente vaya generando ese ADN. Y las mejores ideas, como decía Einstein, surgen en la ducha. O sea, cuando estás duchando, estás lavando los platos, estás caminando, de repente se te ocurre cómo solucionar una escena en la que habías sufrido todo el día. ¿Por qué? Porque te relajaste y dejaste que tu subconsciente te dijera algo. Algo muy importante para mí es encontrar tu forma personal de mantener la inspiración inicial que te llevó a este momento, que te llevó a este proceso. Entonces yo uso muchísimas cosas para eso. Música que tenga que ver con la película, escribo todo el tiempo con música, leo cosas que me inspiren, mucha literatura, mucho arte, como artes visuales, eso me ayuda muchísimo, y veo muchas películas. Y mucha gente dice, he oído mucho que hay algo con escribir guiones, que para escribir un guión lo único que necesitas son 3 horas diarias.